Dios les continúe bendiciendo. En este momento voy a continuar con lo que es la materia Introducción al Pentateuco. En esta ocasión estaremos viendo el libro de Levíticos. Introducción al Pentateuco. Como dije, hablaremos de Levíticos, pero antes estaré pasando un video informativo de lo que es el libro de Levíticos. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto. Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el día de la expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel.
Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. Dos de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números.
Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Bueno, gracias a Dios por esta información que tenemos y continuamos entonces con lo que es Levíticos. Vamos a ver el género de Levíticos. Dice ahí que Levíticos empieza indicando continuación con la historia relatada en Éxodo, es una continuación de Éxodo. También Éxodo concluye con la construcción del tabernáculo y es natural que siguen las instrucciones sobre los sacrificios y el sacerdocio que ministra en el tabernáculo. Ahí pudimos ver que Moisés, es cierto, construyen el tabernáculo y la presencia de Dios viene ahí. Dios llama a Moisés, mas Moisés no puede entrar porque era necesario que sucediera lo que narra Levíticos para que entonces hubiera libre acceso a la presencia de Dios en el tabernáculo. La mayor parte de Levíticos es código religioso, pero las leyes están colocadas dentro de la historia del pueblo de Dios que ocurre entre Egipto y la tierra prometida. Como su título en español indica, las leyes son más para los levitas que para todo el pueblo. Además, este escritor lo identifica como historia didáctica, o sea, que está pensado para enseñar, igual que todo el Pentateuco. El autor de Levíticos, hemos considerado, dice, la cuestión del autor del Pentateuco en general. Levítico, como todos los libros históricos, es anónimo, o sea, no indica el escritor quien lo elaboró. Pero empieza en el primer versículo y menciona 56 veces que Dios llamó a Moisés o que habló con Moisés. Entonces esto da bastante evidencia con relación a su autor. Así que se presenta como la continuación de la revelación de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Entonces se le atribuye a Moisés la fecha de Levítico. Si Levítico es mosaico, entonces la fecha obviamente corresponde a las fechas mencionadas de Moisés. Harrison, 591 al 93, presenta evidencias internas en relación a las prácticas en Medio de Oriente en el segundo milenio antes de Cristo para corroborar una fecha antigua mosaica. Entonces, este escritor lo que hace es investigar las costumbres de esos tiempos y compararlas con Levítico o el contenido de Levítico, y ahí saca conclusión de la fecha. Específicamente dice que la práctica era el de escribir los procedimientos para las profesiones, o sea, para las leyes, medicina, sacerdocio, administración civil y servicios diplomáticos. Todo eso se encuentra que en esas épocas antiguas se realizaban. Entonces, esto lo hace en comparación a Levíticos con un contenido similar, entonces las ubican en esa fecha. Por lo tanto, Harrison identifica como uno de los errores más graves de este otro escritor el haber fechado la supuesta
fuente después del exilio, pues hay algunos escritores que no la ubican en el tiempo de Moisés, sino después del exilio de Israel. Entonces Harrison lo que hace es que desmiente o identifica los errores de estos escritores, pues el contenido, como dije, es muy parecido a la costumbre de las escrituras y del contenido de las escrituras en ese tiempo. Entonces, por esto lo ubica en el fechado que se le da a Moisés. La estructura de Levíticos, la forma más sencilla de dividir Levíticos es en dos secciones, como lo vemos ahí, la parte A. Se encuentran los ritos para quitar la impureza. Del capítulo 1 al 16, B, ritos para restaurar la comunión, del capítulo 16 al 27. Después encontramos la siguiente división, el pueblo focal. El punto focal del libro es el día de expiación en el capítulo 16. La siguiente división, la primera sección se divide en las ofrendas del 1 al 7, los sacerdotes del 8 al 10, la pureza y la impureza del 11 al 15. Tenemos la otra división, la segunda sección, se subdivide en las leyes sobre la sanidad, las bendiciones y las maldiciones y las reglas para el Señor. Entonces dijimos que Levíticos, la estructura de Levíticos se divide en dos secciones, ritos para quitar la impureza, ritos para restaurar la comunión. Ahí vemos la primera sección se subdivide en ofrendas, los sacerdotes, la impureza y la impureza. La segunda sección se subdivide en las leyes sobre la sanidad, santidad, las bendiciones y las maldiciones y las reglas para el Señor. Perdón, los regalos para el Señor. Levíticos y las ofrendas. La ofrenda quemada y los holocaustos se servía para la expiación. En el versículo 4 se usa esta palabra, y hay debates sobre la etimología de esta palabra, si viene de una palabra que quiere decir redimir, otra palabra que quiere decir limpiar u otra que quiere decir cubrir. Entonces hay este debate en cuanto al significado real de esta palabra, pero de ahí se saca, pues, en conclusión, o sea, como sea, en el contexto, el acto de poner la mano sobre la cabeza del animal indica la idea de sustitución. Entonces, esta palabra lo que indica es esa idea de sustitución, es decir, el animal es sacrificado en lugar del adorador para quitar el pecado. Eso es prácticamente lo que da a entender esta palabra extraída del versículo 4. Levíticos y las ofrendas. La ofrenda de cereal, o sea, la ofrenda de grano, esta funcionaba como tributo al Señor. La ofrenda de comunión enfatizó la comunión o la paz, pero también tenía un aspecto expiatorio porque el adorador ponía su mano sobre la cabeza del animal. O sea, esta siguiente ofrenda se le llama la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión, pero también era como una ofrenda de expiación, pues cuando el hombre ponía la mano sobre el animal estaba indicando que traspasaba sus pecados hacia este animal simbólicamente. La ofrenda expiatoria tenía que ver con quitar los pecados, no
intencionales del sacerdote, del pueblo, del líder, del sacerdote. Repito, la ofrenda expiatoria tenía que ver con quitar los pecados no intencionales del sacerdote, del pueblo, del líder del pueblo o del miembro del pueblo, de todas esas personas. Entonces, lo que hacía la ofrenda expiatoria tenía que ver con quitar el pecado no intencional de esas personas. Era similar a la ofrenda expiatoria, pero el sacrificio por la culpa requería adicionalmente una reparación. El sacrificio que se hacía por la culpa, en el caso de que alguien había cometido el pecado de estafa, de robo, en perjuicio de los bienes del otro, voluntariamente, intencionalmente. Entonces, cuando él se arrepentía y ofrecía ofrenda por su pecado, debía pues agregar una restitución al agravio que había hecho. O sea, si había estafado, si había robado, tenía que devolverlo. Encontramos ahí Levíticos y el sacerdocio. El segundo tema principal de Levíticos es el sacerdocio. La sección del capítulo 6, verso 8 al 7:38 da instrucciones para los sacerdotes, todo lo que ellos debían hacer y ser. La sección del 8 al 10 es la narrativa de las ordenanzas de Aarón y sus hijos, el inicio de su ministerio y la muerte. Ahí también se narra la muerte de Nadab y Abiú por ir más allá de su autoridad. O sea, la Biblia dice que ofrecen fuego extraño, ofrenda que no les era permitida hacer. Entonces, ahí Dios da a entender a través de este juicio lanzado contra los hijos de Aarón que Él es santo y que su palabra es firme. Levíticos y la pureza. O sea, el tercer tema principal de Levíticos es la pureza. Hay reglas que tienen que ver con pureza y purificación en relación a esas otras cosas que voy a estar mencionando. Hay reglas de purificación. Ahí habla acerca de los animales que se comen o se tocan. Hay reglas de cómo debe hacerse. Hay reglas acerca del alumbramiento, capítulo 12, y las enfermedades cutáneas en las personas, los artículos y las cosas. Entonces, estas también hay leyes de purificación. Ahí todo lo, digamos, está involucrando casas, ropas y todo tipo de objetos que fueron contaminados por algún mal, entonces debían ser purificados. Capítulo en el 15, las secreciones corporales, también ahí da indicaciones de purificación en relación a ello. Muchas de estas leyes tenían que ver con higiene y salubridad. Se debe entender y es notable, ¿no? Harrison explica todas las leyes de dieta, sí, pero Dillard y Lockman niegan que todas se puedan explicar de esa forma, que ellos niegan, dice, pues que no solamente tiene que ver con lo físico, con las purificaciones externas, pero tienen que ir más allá. Ellos se agarran del comentario que hace Jesús, o sea, el hecho de que Jesús declara que todas las comidas limpias
o sea, todas las comidas son limpias. Indica que había otro factor más allá de la salud, pero es difícil de determinar exactamente cuál era ese factor. Levíticos y el día de la expiación. El día de la expiación, el Yom Kippur, es una ceremonia anual para expiar los pecados del sumo sacerdote y del pueblo. Antes de esto debemos recordar que individualmente cada persona en Israel tenía que hacer su sacrificio por sus pecados, igualmente los sacerdotes. Pero anualmente se celebraba, según el capítulo 16 del Yom Kippur, que era el día de la expiación. También se le llama el día del arrepentimiento genuino. Y en ese momento el sacerdote hacía confesión de sus pecados y de los pecados del pueblo. Y los confesaba delante de Dios y mostraba su arrepentimiento, y luego se presentaba este sacrificio, o lo que se llama el día de la expiación. En este día había 4 animales que se utilizaban para esta expiación. Se usaba un novillo ofrecido como sacrificio expiatorio por los pecados de Aarón y su familia, o sea, por la familia sacerdotal. Después de esto, un carnero para el holocausto. Dice que aunque el capítulo 16 no explica cómo o cuándo se sacrificaba. Después, también se utilizaba un macho cabrío como sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Como ya hemos dicho, el sacerdote ponía su mano sobre su cabeza y simbólicamente pasaba los pecados a este macho cabrío para después darle muerte. Y de último se usaba un macho cabrío exiliado al desierto, o sea, era soltado en el desierto llevando los pecados del pueblo. Esto era lo que se hacía en ese día de la expiación. Recordando el video, este día une todo el libro de Levíticos, este día de la expiación. Y es muy simbólico y pues nos trae a la memoria, como vamos a ver más adelante, lo que sucedió en Cristo Jesús. Hablamos acerca también de Levíticos y la santidad. La última sección de Levíticos contiene muchas leyes que cubren varios temas, incluyendo el manejo de la sangre, el incesto, la ética y los castigos por infecciones, la santidad de los sacerdotes y los sacrificios, el día sabático y la fiesta, el tabernáculo, narrativas sobre la muerte de un blasfemo. Ahí eso fue, wow, muy duro lo que sucede ahí en el capítulo 24, días al 23, donde descubren que alguien blasfemó el nombre de Dios. Entonces, por orden de Dios, es ejecutado a manos del pueblo. El año del jubileo, 25, las bendiciones y las maldiciones, 26, y los tributos para el Señor, el 27. El mensaje central de Levíticos es muy importante, este mensaje. Yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto consagrados y sed santo, porque yo soy santo. Levíticos 11:44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Ese es el mensaje dado a través del libro de Levíticos, y pues se hace mención aquí en Levíticos 11:4. De este verso se agarra Pedro, o sea, él cita este texto en su exhortación a los cristianos,
y les dice, por tanto, así como vuestro Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una exhortación clara, pues la santidad no es requerida solamente para el pueblo de Israel, sino aún ahora en forma mayor a cada uno de los cristianos. Repito lo que dice Pedro, dice, así como Dios es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Además, la carta de los Hebreos explica el significado del sacerdocio, el tabernáculo y los sacrificios. Ahí indica que Jesús es el sumo sacerdote superior a los descendientes de Aarón, siendo del orden de Melquisedec. Jesús es el sacrificio perfecto y definitivo que finalmente quita el pecado una vez y por todas. Entonces, aquí lo primero que señala Hebreos dice que pues, el sacerdocio del Antiguo Testamento es abolido, pues ya aparece el sacerdote real, el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Ya no es un sacerdote terrenal, no es un sacerdote ahí en el tabernáculo, en el templo, sino es un sacerdote delante del Dios Altísimo. Recordemos la función del sacerdote, uno que representa a Dios delante del pueblo y al pueblo delante de Dios. Y esto es lo que hace Jesús como sumo sacerdote. Él nos representa a nosotros delante de Dios y a Dios, el Padre, delante de nosotros. Pero también en Él se cumple el sacrificio perfecto, pues eran imperfectos los sacrificios que se realizaban en aquel tiempo de animales, machos cabríos y los demás que hemos mencionado. Era un acto simbólico, simplemente lo que lograba era como cubrir, tapar el pecado, pues eso significa la expiación. Más en el caso de Jesús hizo el sacrificio perfecto, el sacrificio definitivo, pues en él se cumple toda la tipología que se realizaba con el sacrificio de sus animales y además cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el caso de Jesús, Él no tapa el pecado, Él quita el pecado completamente. Pues la Biblia dice que nuestros pecados son tomados y echados en el mar del olvido y nunca más se acordará de nuestros pecados. También la Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice que ya nosotros somos justificados, santificados por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El pecado nuestro no es que ha sido tapado, ha sido eliminado, erradicado de nuestras vidas. Ya Dios no nos ve en nuestro pecado, sino que nos ve en la justicia de Jesús. Pues Jesús no solamente es sacrificado y lleva nuestros pecados, sino que en la cruz suceden dos cosas. Una, Él se hace culpable por nuestros pecados, lleva nuestros pecados, toma nuestro lugar. Pero no solamente eso sucede, sino que en la cruz Él nos da su justicia, nos reviste de su justicia. Es grande la misericordia del Señor porque Él se hace culpable, nos quita el pecado. Y una vez que nos quita el pecado, nos reviste de su justicia. Entonces podemos decir que el Padre en este momento, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, nos mira sin pecado y nos observa a través de la justicia de Jesús. Nos observa completamente justos, por eso podemos entrar libremente a su presencia. Así que por todo eso debemos dar gloria y honra a nuestro Dios. Dice ahí, así que los sacerdotes y los sacrificios temporales insuficientes anticipaban a Jesús,
el definitivo y el perfecto. Eso es lo que hacía. Eran anticipos, sombras de lo perfecto que sucedió en Cristo Jesús. Levíticos, seguimos Levíticos y su mensaje, recordando lo que nos habla Génesis, que por su pecado Adán y Eva sufrieron primero el exilio y luego la muerte. Eso es lo que viene. Y después el exilio y la muerte pasó a todos los hombres, pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron. Entonces quiere decir que todos hemos sido exiliados y hemos sido muertos por causa del pecado. Hemos sido separados de la presencia de Dios, así como lo fue Adán y Eva. Pero en el Yom Kippur, un macho cabrío sufrió el exilio y el otro la muerte. Vemos ahí, o sea, Adán y Eva sufrieron el exilio y sufrieron la muerte por causa del pecado. Pero ahí se sustituye esto para que el hombre vuelva a vivir y vuelva a la presencia de Dios, sea traído del exilio a la presencia de Dios. Entonces se celebra el Yom Kippur. Un macho cabrío sufrió el exilio. Recuerden lo que vimos, el macho cabrío simbólicamente se depositaba sobre él los pecados del pueblo y era soltado al desierto, para que el pueblo que estaba exiliado por causa del pecado pudiera tener libre acceso a Dios. Y el otro, el pecado trae la muerte, para que el hombre y el pueblo de Israel fuera libre de esa muerte. Entonces su pecado era traspasado a un macho cabrío y este era muerto, para que entonces el pueblo recibiera vida. Es lo mismo que sucede con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, exiliados o apartados de la presencia de Dios. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, por causa del pecado. Pero en Cristo Jesús, recordemos que Él cumplió todo lo que sucedía o se celebraba en el Yom Kippur. Jesús fue sacado fuera de Jerusalén. Entonces habla de exilio, pero no solamente eso. También el macho cabrío que se sacrificaba era quemado fuera de Jerusalén. Igual eso se cumple en Cristo Jesús. Jesús fue sacado de Jerusalén y sacrificado. Entonces, a la vez de que fue exiliado, él se hizo culpable, él asumió el exilio en su cuerpo para que nosotros pudiésemos regresar a Dios. Pero no solamente eso, él tomó su pecado en su cuerpo, murió por nuestro pecado, pagó por nuestro pecado, para que usted y yo recibiésemos vida. La Biblia dice que ahora tenemos vida en Cristo Jesús, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios por esto. Ahí pues tenemos una información acerca más del Yom Kippur. Dice también conocido como el día de la expiación, es el día más sagrado del año judío, es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón y de un arrepentimiento sincero. El cuerpo del macho cabrío, como hemos ya dicho, cubrió macho cabrío muerto también se quemaba fuera del campamento. Jesús sufrió el exilio y la muerte al mismo tiempo, siendo crucificado fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13:11 es a lo que hacíamos mención antes, que así como el macho cabrío era quemado fuera y el otro era exiliado, esto se cumplió en Cristo, pues él fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad
para que nosotros fuésemos libres del exilio y también de la muerte por causa del pecado. A la luz de la obra sacerdotal de Jesús debemos y podemos ser santos. Esto es maravilloso. Ahora usted y yo, no por obras, no por lo que hacemos, no por nuestro buen comportamiento, somos aceptos delante de Dios. No es que Dios nos mira en nuestra propia justicia, pues esto pues lo vemos en Moisés. Moisés al final de Éxodo no puede entrar al tabernáculo, aunque Dios lo llama, porque no se había hecho la obra para que él fuera santificado, aunque era un hombre bueno, manso, un hombre sobresaliente. Sin embargo, necesitaba de la sangre para ser purificado. Después, al final o al principio de Números, encontramos que ya él puede entrar en el tabernáculo. Entonces, ya él pasa por el proceso del cual habla Levíticos, de la santificación por medio de la expiación. Al ser derramada sangre, entonces él es limpio, sus pecados son tapados y ya puede entrar a la presencia de Dios. Es igual en este tiempo, usted y yo, al pasar al aceptar a Jesús, creer en Él, creer en su sangre, participar de su sangre, de su muerte, apropiarnos de todo ello por la fe. Entonces somos santificados y purificados y ahora podemos con toda libertad entrar al trono de la gracia, entrar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Y la Biblia nos dice que podemos entrar con toda confianza. Quiere decir que podemos entrar sin temor, que podemos entrar con toda seguridad de que Dios, su presencia no nos va a matar, que Dios no nos va a rechazar, sino que Dios está ahí con los brazos abiertos para recibirnos, bendecirnos y llenarnos de su gloria, porque la sangre de Jesucristo nos prepara para ello. Es maravilloso esto que nos dice la palabra de Dios. Así que Levíticos nos llama a ser santos por la gracia de Dios. Recuerde, santos por la gracia de Dios. Y gracia es un regalo inmerecido. Solo por la gracia de Dios podemos ser santos. Solo sometiéndonos y creyendo en Jesús podemos ser santos. Solo cada día acudiendo a su presencia, en sincero y verdadero arrepentimiento, confesando cada pecado que cometemos, somos limpios y santificados por la sangre preciosa de Jesús. Como he dicho, esto debe ser una práctica diaria nuestra, presentarnos tal y como somos delante del Señor y confesarle hasta los más pequeños pecados, los más escondidos pecados en nuestra vida. Y aún decirle, escudriñame, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame, conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y decirle, Señor, purifícame, y sé limpio, necesito de tu sangre para ser limpio, para ser purificado, y de hecho, entonces somos santificados. La santidad es requerida por Dios. Recuerden el texto, sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios, así que podemos en este momento concluir con la enseñanza de Levíticos. Espero que les sea de mucha bendición y de mucho provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima.